Bienvenidos a Rumbo a las Primarias, este aporte de Globovisión a el proceso de discusión, de construcción de ideas, propuestas, soluciones para un país mejor. El 12 de febrero el pueblo venezolano tiene una cita histórica, una cita no solamente para escoger al precandidato o el candidato de un sector, se va a escoger muy probablemente al presidente de Venezuela para abrir una nueva etapa en la historia de este país. Y vamos a compartir. Machado, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, un placer, muchas gracias. Igualmente. El primer tema de este programa, que como ustedes saben, esta primera serie está dedicada al eje temático, superación de la pobreza. El primer tema, la primera línea argumental va a ser sobre vivienda. Veamos de inmediato un micro que va a presentar una suerte de síntesis, de resumen sobre esta problemática. Veamos. Si los barrios de Venezuela fueran un país, este tendría casi la misma población de Chile, unos 16 millones de habitantes. Eso es mucho más que los 14 millones que tiene Ecuador, más que los 11 millones que tiene Bolivia y muchísimo más que los 6,5 y 3,5 millones de habitantes que tienen Paraguay y Uruguay respectivamente. En 1998, el entonces candidato Hugo Chávez estimaba en 1,5 millones de viviendas el déficit habitacional que enfrentaba nuestro país. Hoy, después de 13 años en el poder, el registro de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela revela que el déficit habitacional ha crecido 246%, es decir, casi 2,5 veces, pues la denominada tercera oleada del mencionado registro ubica en 3.700.000 el número de familias que carece de techo. Según distintos voceros del Ejecutivo, el Gobierno Nacional terminó y entregó en diciembre de 2011 poco más de 140.000 viviendas nuevas. Cosa curiosa porque, según cifras del mismo gobierno, en refugios de todo el país permanecen aún 30.000 familias desde el tercer trimestre de 2010, para las cuales el Ejecutivo acordó la entrega no de sus aún inexistentes viviendas, sino de un bono navideño. Precandidata, siendo esta la dramática perspectiva del problema de la vivienda en los sectores populares, al país le interesa saber cómo abordará usted la situación habitacional de los barrios. ¿Los urbanizará integrándolos a la ciudad formal? ¿Seguirá promoviendo las llamadas ciudades satélites o tiene otra alternativa? 1,5 minutos para su respuesta. Bueno, arranco planteando que el drama de la pobreza no es cómo aliviarla, sino realmente cómo superarla, cómo erradicarla. Y eso solamente se logrará, Chugo, con empleo digno y productivo. Esto como marco a la introducción de todo lo que vamos a hablar en este programa. El tema de la vivienda es crucial porque es inherente a la familia, al hogar, es mucho más que un techo. Y por lo tanto, hay 2 dimensiones fundamentales. Que la vivienda sea tuya, patrimonio familiar, y que sea digna. Que puedas vivir en condiciones de acceso a servicios y de seguridad emocional, psicológica y personal, para que la familia pueda habitar y desarrollarse allí. Estas cifras son alarmantes y han crecido en los últimos años. El 70% de las viviendas de nuestro país son producto de la autoconstrucción. Estas imágenes que veíamos allí son desarrolladas por las propias personas, con un drama fundamentalmente que es la ausencia de servicios de red, luz, agua, cloacas, comunicaciones, vialidad, que es responsabilidad del Estado garantizar, pero también de espacios para crear una comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a convertir estas zonas populares realmente en comunidades, dándole apoyo a través de crédito responsable y la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos para que puedan habitar en los términos y las condiciones que antes te describí. Excelente, gracias candidata. Una segunda pregunta, ya esto nos ubica en cuál es su perspectiva sobre la vivienda precaria en los barrios. Ahora hay otro drama que es el tema de la nueva vivienda, la necesidad de nuevas viviendas. ¿Cómo reconciliará un gobierno presidido por María Corina Machado a los actores del trío Estado, empresa privada, comunidad organizada, cuya articulación es vital para el desarrollo exitoso de una política pública de construcción de nueva vivienda? Bueno, entonces estamos de acuerdo, porque el planteamiento
elemento esencial en nuestra visión del país es la Gran Alianza. Y eso, si hay algún área donde se materializa, es la Gran Alianza para el Desarrollo de la Vivienda. ¿Qué significa alianza? Que hay todos una responsabilidad y acciones específicas para cada uno de estos actores. Las nuevas viviendas no solamente tiene que ver con la vivienda propia, sino también la oportunidad de la vivienda en alquiler, que pasó de ser del 30% a menos del 5% en esta década, y obviamente estimulado por la nueva ley arbitraria de arrendamiento que ataca directamente la propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Estado tiene que tener un plan de desarrollo urbano, garantizando el acceso a servicios. 2, el sector privado tiene que construir y tiene que ofrecer, pero hay una responsabilidad del beneficiario. Y ahí yo propongo el plan que existe en México, que permitió de ir de 150.000 a 750.000 viviendas en un año, a través de un sistema de elegibilidad transparente, donde el crédito se le da directamente al beneficiario en función de su capacidad de ingreso a mediano y largo plazo, pero él escoge a quién compra el crédito y el beneficio no es para el constructor sino para el beneficiario. Candidata, ya usted se refirió a este tema, ¿no? Sin embargo, para que profundice en esta dimensión del problema, las viviendas que su gobierno construya o promueva serán propiedad estatal, serán propiedad social, entre comillas, o serán propiedad privada de la familia que las ocupe. Bueno, quien ha escuchado el planteamiento del capitalismo popular reconoce que la esencia es el respeto al individuo y a sus derechos, el estímulo a la iniciativa y a la propiedad. Y es en la vivienda donde está el principal fuente de ahorro del patrimonio de una familia. El gran engaño de la Misión Vivienda es no solamente que es una lotería, que le toca a unos y a otros no, y que juega con el hogar y la familia, sino que además no hay la propiedad real. Tú no puedes disponer de tu vivienda. Por supuesto que lo esencial no es solamente que las nuevas viviendas sean tuyas, pero que además vayamos a un plan masivo de titularización de lo que son hoy en día las propiedades urbanas y los terrenos rurales, porque así también se convierte en una fuente de garantía para estas familias a los efectos de poder obtener créditos responsables y mejorar sus viviendas o emprender negocios para la superación de la familia. Este proceso de selección del candidato de la Unidad Democrática trasciende las esferas partidistas y las cercas. Esto ha generado un impacto importante en el país y por eso Globovisión sacó sus cámaras a la calle para buscar qué preguntas la población quiere hacerle a los precandidatos. Si sería tan amable usted seleccionar una de las papeletas que tenemos acá. La candidata seleccionó la pregunta número 38 de las preguntas pregrabadas. La selección, como están viendo ustedes al final, es totalmente al azar. Veamos entonces qué le preguntaron en esta interrogante número 38, en este caso a la precandidata María Corina Machado. Bueno, le preguntaría que si lo van a hacer tan bien como lo ha hecho mi presidente Chávez. Bueno, esa es una interrogante y esa es una pregunta y es legítima. Ay, Sandra, si tú supieras lo que yo he vivido, conversando con mujeres como tú, mayores, menores, haciendo cola frente a la gran Misión Vivienda. Y lo que hay es una sensación de esperanza, pero de humillación. Y sobre todo decir cuántas veces más nos van a burlar y nos van a engañar. Y con la vivienda no se juega, porque como yo te decía, eso tiene que ver con el hogar y con la familia. La vivienda es mucho más que un techo, y las mujeres lo entendemos, ¿verdad, Sandra? Sobre todo las mujeres que vivimos solas con nuestros hijos, y que sabemos que allí tiene que ser un espacio de refugio, de encuentro, de comprensión y de ayuda. De modo que lo que yo sí te garantizo, Sandra, es que tú y todas aquellas personas que pueden sentirse cercanas al presidente Chávez en sus afectos, tendrán la oportunidad de recibir protección, respeto y oportunidades en nuestro gobierno, para que tu vivienda te la ganes tú, la mejores tú, y todos tengan oportunidades de realizarlo, no solamente con crédito, sino también con oportunidades.
Precandidata, en 2 minutos, por favor, enuncie 3 decisiones concretas que un gobierno presidido por María Corina Machado instrumentaría en los primeros 12 meses de gestión para atender el problema de la vivienda precaria en los barrios y para abordar el tema de la construcción de nueva vivienda. Bueno, la primera la mencioné, que es la titularización masiva, y podemos incluso estimar que pudiéramos llegar hasta 1 millón de propiedades informales o populares, por decirlo de alguna manera, titularizadas. En segundo lugar, la adecuación de esta infraestructura debe hacerse por vía de la descentralización. Hay experiencias muy interesantes en México, en Chile, sobre bancos de materiales, donde tú puedes darle créditos responsables, porque yo siento que hay que empoderar a la persona en el sentido de ganarse lo suyo y mejorar lo suyo, con oportunidades en función, como te decía, de los ingresos y la situación socioeconómica de cada familia. En tercer lugar, y asociado a eso, por supuesto, todo el tema de mejorar la red de servicios en estas zonas. Y eso, insisto, yo creo en un enfoque de descentralización a nivel municipal, transferir esos recursos para que sean las alcaldías con apoyo de los consejos comunales. Y finalmente, el tema de la construcción de nuevas viviendas, como lo planteé en el esquema anterior, esta alianza sector privado, sector público, estimulando y con un crédito responsable al acceso de todos los ciudadanos. Bueno, como ustedes saben, esta serie ha sido grabada, todos los candidatos vinieron un mismo día a Globovisión. Ninguno conocía las preguntas previamente, las preguntas del público son seleccionadas al azar y, bueno, ningún candidato ha conocido los testimonios o declaraciones de candidato anterior. Entonces, en ese plan de igualdad se produce esta serie rumbo a las primarias. Al retorno, las escuelas básicas oficiales en los barrios populares son hoy más atendidas por el AMPA y el narcotráfico que por el Ministerio de Educación. ¿Qué hará un gobierno presidido por María Corina Machado para que la educación de los más pobres deje de ser una pobre educación? Al retorno, la respuesta. Seguimos en rumbo a las primarias. La educación va a ser el tema de este segundo segmento. Vamos a ver de inmediato un micro que nos presenta un panorama de esta situación. Veamos. La cantidad de años de escolaridad cursada es la mejor protección contra la pobreza. En Canadá, Suecia y Estados Unidos, el promedio de escolaridad por habitante es superior a 11 años. En Venezuela, ese promedio es de solo 7,15 años por habitante. Tal cifra es un promedio general. En el 25% más pobre de la población, la cantidad de escolaridad cursada es de solo 4,75 años, menos de quinto grado. Solo 32 de cada 100 que entran en primer grado logran inscribirse en noveno. De cada 100 que entran a primer grado, solo 16 logran inscribirse en quinto año de educación media general, el antiguo bachillerato. 40% de los jóvenes entre 15 y 25 años son desertores escolares. Además de que los pobres pasan menos tiempo en la escuela, esa escuela tiene cada vez menos calidad. Ya no se hacen concursos para el ingreso a la carrera docente, ni para ser director de escuela. Antes, los supervisores tenían que ser maestros con 15 años de experiencia y tenían que participar en un concurso de oposición con prueba escrita. Ahora, el sistema de supervisión en la práctica no existe y las escuelas básicas oficiales que quedan en los barrios populares son más inspeccionadas por el AMPA y el narcotráfico que por los representantes del Ministerio de Educación. Precandidata, siendo este el horizonte actual de la educación venezolana, especialmente en los sectores populares, al país le interesa saber, en caso de resultar electa presidenta de la República, ¿cuántas escuelas y liceos construirá su gobierno? ¿En qué plazo? ¿Con qué recursos? Bueno, en primer lugar, si en materia económica tenemos que abrirnos en el tema social y en particular en el tema educativo, hay que cerrar las brechas, precisamente por lo que tú decías. Solamente así podemos garantizar igualdad de oportunidades. Las escuelas y liceos se han convertido en nuestro país no solamente en espacios, como bien decían ustedes, de falta de incentivos y de formación en valores, en conocimientos y en destrezas, sino también en espacios de profunda inseguridad, de consumo de droga y de violencia. Es por eso que no es solamente cuántas escuelas, es
¿Qué tipo de escuelas y liceos? Hoy en día hay un déficit de por lo menos 5.000 liceos en nuestro país. Hay muchachos que llegan a sexto grado y simplemente tienen que dedicarse a actividades de delincuencia porque no tienen la oportunidad de continuar formándose, o tienen que dejar su familia porque no hay liceos en su comunidad. El planteamiento aquí es, tenemos que analizar el déficit, dónde están concentrados, y eso sí, los recursos por la vía de los municipios. Yo estoy convencida que esa es la respuesta para acercar el problema al ciudadano. El déficit es de 5.000 escuelas, es posible que se logre en 6 años, pero lo crucial es la calidad. 250.000 docentes, déficit que tenemos actualmente. Jóvenes que se gradúan sin estudiar matemática, física y química. Yo te digo una cosa, Chugo, yo prefiero un muchachito estudiando bajo una mata de mango, con un gran profesor, que con una escuela con aire acondicionado y un profesor que no sepa leer y escribir. Esa es la prioridad, fortalecer al docente. Allí es donde está la clave para que nuestros jóvenes permanezcan entre los 14 y los 17 años en el sistema educativo y reciban destrezas, aprender a pensar, valores y formación. Vamos a ese tema, al aspecto de la calidad. En esas escuelas que usted ubica el déficit en unas 5.000 escuelas y liceos que habría que construir y promover, ¿cuáles serían los valores y los principios con los que se educará en esas escuelas? La pregunta, si nos ve seguramente cualquier persona de exterior, se puede preguntar, se puede decir una perogrullada, pero en la actualidad venezolana es una pregunta absolutamente pertinente. No, va al centro el drama. Mira, yo he hablado y vivido de cerca con tantos jóvenes que te dicen, y sus madres que te dicen, yo mando a mi muchachito a estudiar a la escuela y me aseguro que hace su tarea y que regrese, yo estoy encima de él, pero ve el vecino que entró en una banda de microtráfico y que de la noche a la mañana llega con una camionetota. Y mi muchachito de casualidad tiene con qué pagarse sus libros o con qué pagarse el transporte. Entonces allí hay una distorsión profunda con la que están viviendo y creciendo nuestros niños. Y es allí donde tenemos que atacar el problema de fondo, dar todos los incentivos y los estímulos para que nuestros muchachos quieran seguir formándose, porque saben que ese es un mecanismo de ascenso, de mejora, de superación, para poder tener acceso a un trabajo, para poder tener acceso a su propiedad. Un elemento fundamental que debemos hacernos es la certificación progresiva de la capacidad que nuestros muchachos van recibiendo para que puedan salir a trabajar. Y eso obviamente nos plantea todo el tema de las escuelas técnicas, del bachillerato técnico paralelo, que el muchacho pueda ir poco a poco recibiendo calificaciones, va a trabajar como artesano en el área rural, en el área técnica, carpintero, plomero, puede regresar al sistema educativo y que ese proceso de formación laboral se le valide como créditos en ese proceso de formación continua. Esto es lo que ha hecho que países que tenían procesos graves de exclusión, de desempleo, sobre todo en los más jóvenes, puedan darle tareas y puedan darles ingresos en el corto plazo. Ya vimos el tema del déficit de las escuelas, vimos también cuáles son los valores y principios que usted privilegiará en la educación a impartir. Ahora, vamos a ver primero, vamos a seleccionar una pregunta del público, porque este es un tema que de verdad trasciende incluso aquella vieja separación entre ciudadanos y Estado, público y privado. Entonces vamos a ver una pregunta del público sobre este tema, por favor. A mí me faltó decir algo con el tema de los valores, pero lo voy a meter aquí coleado aquí en esta próxima pregunta. Seguramente. La pregunta número 31 es la que ha seleccionado la precandidata María Corina Machado. Pregunta número 31 del público sobre el tema educación. Veamos entonces. ¿Cómo va a ser para que los jóvenes no sigan siendo desertores de los centros educacionales? Bueno, la pregunta de Eladio perfecta para lo que respondí antes, y también lo enlazo con el tema de los valores. Es la importancia del trabajo, del esfuerzo, de la honestidad, del respeto, de saber que no hay nada mejor, Eladio, que ganarse lo suyo con tu propio trabajo, llegar a tu casa y decirle a tu muchachito, esto es tuyo porque me lo gané yo, porque yo lo trabajé, y esto te lo voy a dejar a ti para que tú lo mejores y tú puedas construir a partir de esto. Entonces, allí la familia es esencial, Eladio, y tenemos que apoyar, sobre todo, y aquí tengo que mencionar a las madres, porque 4 de cada 10 hogares en Venezuela no tiene la figura paterna. Entonces, ¿cómo darle apoyo a esa mujer que tiene que salir a trabajar,
pero que también tiene los muchachos en la casa, para que ella esté segura, tranquila, puede dedicarse a superarse, pero que esos muchachos estén recibiendo valores, formación y estímulo. Y allí la pertinencia, la relevancia, lo divertido incluso de los conocimientos que reciben nuestros muchachos y que estén asociados a que eso le va a dar la posibilidad de superarse, de ser independientes, de ser autónomos. Eso es fundamental, fortalecer a la familia y que la escuela se integre a ese proceso de formación. Hablemos ahora de este otro actor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el actor docente. ¿Cuál será, en un gobierno presidido por María Corina Machado, el perfil de los maestros, los directores y los supervisores encargados de impartir esta educación signada por los valores y principios que usted nos ha referido? Bueno, en primer lugar yo tengo que hacer un reconocimiento, porque si ha habido un sector de los trabajadores públicos que han defendido con valentía, Chugo, la libertad, la democracia, estos valores a que hacemos mención han sido los maestros, que se han opuesto a los intentos, pero reiterados, de este régimen de ideologizar a nuestros niños con una visión comunista, con una visión de división, de sectarismo, de luchas de clases, de tergiversar nuestra historia y nuestros valores históricos. De manera que ahí hay primero que reconocer, más de la mitad de los liceos y escuelas en Venezuela o no tienen directores o tienen directores interinos. Esto no te permite generar a ti esa autoridad y esa formación y esos conocimientos no solamente pedagógicos sino también gerenciales que debe tener el director de la escuela y que debe transmitir hacia abajo. Y en materia de los docentes, evidentemente hay un tema de remuneración. Los policías, los médicos y los maestros tienen que ser los más remunerados, pero los mejor remunerados, pero los mejor valorados, para que los jóvenes mejor preparados, más competentes, se sientan orgullosos de llevar adelante estos oficios que son sagrados en una nación. Identifique en 2 minutos, precandidata, 3 acciones concretas que llevaría adelante su gobierno en los primeros 12 meses de gestión para garantizar, para promover el acceso de los hijos de las familias más pobres a una educación básica de alta calidad. Bueno, lo primero, ya insistí, es el tema de los docentes. Tenemos que aumentar y mejorar la remuneración y la calidad de los docentes y la evaluación de los mismos. En segundo lugar, obviamente hay que aumentar el acceso, la capacidad y los cupos, sobre todo, tanto para la escuela, el bachillerato, como tú decías, pero incorporando la modalidad de escuelas técnicas en paralelo. Y en tercer lugar, no puedo dejar de hablar de la educación superior, porque todo joven venezolano tiene que tener la seguridad que si tú te fajas, tú te esfuerzas y tú estudias, tú no tendrás límite para formarte en una educación superior por razones económicas. Y por eso nosotros planteamos el Plan Andrés Bello, que es un programa de becas por esfuerzo, en el cual nuevamente el incentivo es dárselo al estudiante para que las universidades públicas y privadas compitan en calidad, en excelencia, pero que ni un solo joven venezolano se vea limitado en su capacidad de formación, de desarrollo y crecimiento humano y personal por limitaciones económicas. Muchísimas gracias, precandidata. Al regreso, todos saben que la inseguridad ha generado en Venezuela 150.000 víctimas fatales en los últimos 13 años. 120.000 de esas víctimas han caído en los sectores populares. ¿Cómo enfrentará esta situación un gobierno presidido por María Corina Machado? Al retorno, la respuesta. Regresamos a Rumbo a las Primarias con María Corina Machado. Uno de los temas que preocupa muchísimo a toda la sociedad venezolana es el tema de la seguridad. Veamos de inmediato un micro donde nos plantean una panorámica, un horizonte de esta situación en este momento. Veamos. En los barrios de Venezuela, unos 16 millones de personas son víctimas, rehenes y escudos humanos de unos 180.000 delincuentes. Todas las encuestas de victimización coinciden en que 8 de cada 10 víctimas de la violencia amponil caen en los barrios. Para enfrentar a esos 180.000 antisociales, la Policía Criminalística Venezolana, el CICPC, solo cuenta con 8.000 hombres.
Desde 1999, la actual administración disolvió los comandos urbanos de la Guardia Nacional, retiró a la antigua DICIP de patrullas de calles y avenidas, prestó número y poder de fuego al armamento de las policías estadales y municipales y disolvió a la Policía Metropolitana. A cambio, activó desde hace 2 años el llamado Divise y creó una Policía Nacional Bolivariana que por ahora solo cubre algunas parroquias caraqueñas y parte de las instalaciones del metro capitalino. En 1998 se registraron 4.550 víctimas fatales del AMPA, mientras que en 2011 la cifra cerró con 19.336 homicidios, lo que implica que durante la presente gestión la muerte violenta creció 425%. Precandidata, siendo esta la angustiosa situación de la seguridad pública, especialmente en los sectores populares, al país le interesa saber, en caso de resultar electa presidenta de la República, ¿qué medidas adoptará su gobierno para restablecer y optimizar la capacidad de respuesta del Estado venezolano frente al crimen? 2 minutos. En primer lugar, obviamente tenemos que ir hacia el paradigma de la prevención para evitar que este horror siga ocurriendo. Estas 150.000 muertes que tú hablas son números, pero son personas. Son madres, esposas, padres, hermanos, hijos que han quedado en familias destruidas. Frente a esto y este horror, obviamente hay que hacer medidas de fondo que involucran a toda la sociedad para irnos hacia una cultura de paz. Y hay que tomar medidas de institucionalización, tanto del sistema de administración de justicia como el sistema penitenciario. Igualmente acompañado de programas de educación y de empleo. Pero eso toma tiempo y los venezolanos necesitamos que se le dé un frenazo al AMPA ya. Por eso nosotros hemos planteado 3 propuestas. La primera es reconocer el rol del narcotráfico en el drama de los homicidios, secuestros y sicariatos. Más de la mitad de estos homicidios es por la existencia de 12.000 bandas de microtráfico de drogas que operan en esas zonas que allí vimos, pero están perfectamente identificadas. La policía venezolana, los policías serios saben dónde están, quiénes las integran, hasta el punto que el plan Madrugonazo al AMPA en 10 meses logró desactivar 2.400 bandas. Están todos de regreso en la calle. Por lo tanto, hemos planteado el plan Zona Libre de Drogas, que va a abordar, como se hizo en Medellín y como se hizo en Río de Janeiro, estas zonas prioritarias, desmantelar estas bandas con cuerpos especiales de fiscales, defensores y tribunales para dar un proceso rápido y justo a quienes se detengan, y la construcción de 7 cárceles en un año, que se puede hacer con la metodología prefabricada como se hizo en Argentina, clasificando por tipo de delito. Esto tiene que ir acompañado de fortalecer el CICPC, no me da tiempo en darte los detalles ahora, quizás más adelante. Seguro. Pero necesitamos una unidad especializada anti-extorsión y anti-secuestro que vaya a la raíz del problema. Y esos resultados los obtenemos y se notan en nivel de calidad de vida en 6 meses si hay voluntad política, y yo la tengo. Precandidata, ¿qué estrategias usará un gobierno presidido por usted para que el combate al AMPA en los barrios se desarrolle protegiendo en vez de lesionar a la inmensa mayoría honesta que vive en estos espacios comunitarios? Bueno, como te decía, así precisamente funciona el plan Zona Libre de Drogas, porque el primer punto es la cola con esa comunidad. Te lo digo yo. Cuando yo estuve en el 23 de enero, y tú lo conoces muy bien esa comunidad, la gente te decía, sabemos quiénes son 4 gatos. No es la comunidad. Y esas balas que nos dirigieron a nosotros fueron dirigidas tanto para asustarnos o herirnos, como para amedrentar a quienes viven allí. Entonces la comunidad asume un rol fundamental de cooperación para identificar dónde operan, desmantelarlos con la fuerza policial, pero después llega la mano del Estado. Una mano del Estado que garantiza la presencia permanente de policía preventiva y de resolución de problemas. En segundo lugar, la transformación de los espacios, fundamentalmente canchas, escuelas, plazas, que operan como centros del delito o del narcotráfico, iluminándolas, rescatándolas y darle ocupación inmediata a estos jóvenes
que cometen delitos pequeños, pero que son atrapados por estas bandas. Eso se puede hacer en el corto plazo, Chu. Precandidata, vamos a seleccionar nuevamente una pregunta del público sobre este tema de tan alta urgencia para la comunidad. La precandidata María Corina Machado va a seleccionar la pregunta número 2. Repito, pregunta número 2, pregunta pregrabada del público para los precandidatos en rumbo a las primarias. Veamos qué nos preguntan. ¿Qué le preguntan? ¿Cómo vamos a hacer con la pobreza? Que más que todo, si hay pobreza, hay inseguridad, porque hay gente que se muere de hambre. Entonces, ¿cómo hacen para uno conseguir comida o ganarse dinero? La forma más sucia es robando. Entonces, la mejor manera, la única pregunta que yo le digo, ¿cómo van a hacer para solucionar la pobreza? Sabes, Oliver, que hay muchas personas que piensan que la violencia y la inseguridad es producto de la pobreza, pero hay países mucho más pobres que nosotros que viven en paz. De modo que la causa no necesariamente está vinculada. La pobreza es, como tú bien has dicho, el principal desafío, y eso solo lo vamos a lograr, como también tú dijiste, con empleo digno y productivo. Pero para que haya empleo digno y productivo en Venezuela tienen que haber inversiones, para que hayan empresas, para que haya trabajo, para que hayan oportunidades, y eso pasa por tener confianza en el país. Los dos problemas están vinculados sin lugar a duda, porque hay muchos jóvenes dedicados al tema de la inseguridad porque no tienen otra manera de ganarse la vida, y es por eso que vamos a atacar con firmeza, como dije antes, la causa del problema de inseguridad, pero vamos a darle oportunidad de inserción laboral a aquellos muchachos que hoy en día sienten que no tienen oportunidad ni posibilidad de ganarse su propia vida, de ser autónomos, de ser independientes, con respeto a la propiedad, con oportunidades, con emprendimiento y con confianza. Yo confío en ti y en los jóvenes de nuestro país. Precandidata, ha referido usted factores como el narcotráfico, dinámicas como la falta de oportunidades vinculadas a este tema de la inseguridad. Hablemos ahora del tema de las armas. Además de hacer más estricto el control de armas a los ciudadanos honestos, ¿qué mecanismos activará un gobierno presidido por María Corina Machado para desarmar a los grupos y colectivos violentos que en las cárceles y en algunas localidades de Caracas y del resto del país usurpan el rol del Estado como detentador del monopolio de la violencia legal? ¿Ustedes se imaginan, nosotros como madre, imaginarnos lo que es ese país al que salen nuestros hijos, donde según fuentes oficiales hay más de 12 millones de armas ilegales? Entonces, tú me podrás decir, bueno, hay iniciativas, la ley de desarme, ¿cómo no? Pero el papel aguanta todo. Y aquí la realidad es que tiene que haber la determinación de incautar esas armas y destruirlas de manera inmediata. Porque lo que está pasando es que las armas incautadas regresan nuevamente. Entonces la gente te dice, oye, pero vas a desarmar al bueno, al que lo usa como mecanismo de protección. Porque si lo haces voluntariamente, no necesariamente el delincuente es quien va a traerlo. Entonces allí nuevamente hay que utilizar inteligencia, utilizar las experiencias exitosas, como es el caso de Brasil, y nuevamente involucrando a la familia. Muchas veces son las mujeres de la familia, la esposa, la madre, la hija, la que se convierte en el principal inhibidor del delito de su familiar y entrega voluntariamente el arma o a cambio de algún beneficio o oportunidad de formación o de activo para la familia. Precandidata, en 2 minutos, precise 3 iniciativas que emprendería su gobierno en los primeros 12 meses de gestión para bajar la tasa de criminalidad, reducir la impunidad y promover la recuperación de espacios públicos que están hoy en manos del AMPA. Número 1, plan Zona Libre de Drogas para desmantelar las bandas del microtráfico. Y se logran resultados en 6 meses con 1.500 efectivos. Número 2, fortalecimiento de la unidad de secuestro y antiextorsión. Ustedes decían en el micro que hay 8.000 agentes en el 6CPC. Sí, pero solamente 4.200 están dedicados al área de investigación. Y necesitamos 30.000. Imagínate. Entonces, un comisario con 20 años de servicio te gana 8.000 bolívares. No tiene seguro de vida, Chugo. Entonces, tú tienes que mejorar la calidad de vida,
las circunstancias en que viven estas personas y, por supuesto, utilizar mecanismos de control interno para depurar las policías, porque el policía honesto no se merece trabajar al lado de uno corrupto que incluso pone su vida en riesgo. Y número 3, yo no puedo dejar de tocar el tema penitenciario, porque las cárceles se han convertido en depósitos humanos y en formación de delincuentes. Y allí tiene que haber descentralización, profesionalización en la gestión y, por supuesto, la clasificación para tener un tratamiento acelerado en materia judicial. 7 de cada 10 presos ni siquiera han sido juzgados y se produce una gran violación de nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, precandidata. Al regreso, digan lo que digan, la salud en Venezuela no es gratuita. Por la salud cada quien paga con lo que tiene. Altos funcionarios pagan con dineros públicos sus tratamientos en el exterior. La clase media deja sus recursos en las clínicas y el que no tiene nada muchas veces paga con la vida en hospitales en precarias condiciones. ¿Cómo enfrentará el tema de la salud un gobierno presidido por María Corina Machado? Al regreso de la pausa, la respuesta. Regresamos a Rumbo a las Primarias y el tema que vamos a desarrollar en este cuarto segmento del programa es el tema de la salud. Vamos a ver de inmediato un micro que preparamos para ilustrar pues cuál es el estado del arte, el panorama actual en esta materia. Veamos. El 24 de noviembre de 2006, un reporte de PDVSA ubica en 2.113 la cantidad de módulos de barrio adentro construidos desde abril de 2003 hasta noviembre de ese año. Solo el municipio Sucre del estado Miranda tiene unos 2.500 barrios. Luego, el 19 de septiembre de 2009, el propio presidente de la República admitió que en ese momento había 2.000 módulos de barrio adentro 1 abandonados. Solo el municipio Libertador del Distrito Capital tiene casi 2.000 barrios. El informe sobre la situación de derechos humanos elaborado por Provea ubica en 4.298 la cantidad de módulos disponibles del programa Barrio Adentro 1, de los cuales una tercera parte no estarían operativos. Si tomamos en cuenta que en Venezuela los barrios ocupan unas 170.000 hectáreas en las que habitan casi 16 millones de personas, es fácil apreciar la insuficiencia de la nueva red con la que el gobierno intentó desplazar a la red convencional de ambulatorios, dispensarios y hospitales. Esa red convencional fue lanzada al abandono. El 4 de octubre de 2009, el presidente de la República reconoció en cadena nacional que su gobierno había cometido un serio error al intentar la remodelación simultánea de 175 hospitales, proceso que hasta el día de hoy no ha terminado, reduciendo drásticamente la capacidad de esas instituciones para brindar atención a los ciudadanos. La candidata del micro nos muestra la realidad paradójica pues de un país que tiene 2 redes de salud pero ninguna sirve. Siendo esta la situación de la salud pública en Venezuela, al país le interesa saber, ¿integrará un gobierno presidido por María Corina Machado todos los recursos en la formación, en el fortalecimiento de un único sistema nacional de salud descentralizado, tal y como lo prevé la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, la respuesta es obviamente sí, pero yo quiero demostrarte hasta dónde llega el deterioro de lo que es la atención en el sistema ya no primario de los ambulatorios, sino los hospitales en nuestro país. Yo he estado visitando hospitales en toda Venezuela y me ha impactado la CHET en Valencia, la ciudad hospitalaria Enrique Tejera, la unidad de emergencia pediátrica, donde estuve visitando y hablando con el personal. Una de esas, en una situación de deterioro terrible, me jala una mujer de limpieza, la señora de la limpieza, y me dice: María Corina, quiero que tú sepas algo, yo gano sueldo mínimo. A mí no me alcanza para llevarle a mis hijos la comida y las medicinas que ellos requieren. Pero los desinfectantes que aquí usamos, los pago yo, los compramos nosotros. Porque sabemos que si no, estos muchachitos se nos pueden morir. Eso te demuestra el horror, la situación de la red hospitalaria, pero también
la generosidad y la solidaridad que hay en el pueblo de nuestro país. Por supuesto, tenemos que unir en una sola red tanto lo que es la atención primaria en barrio adentro, como son los ambulatorios tradicionales, que son más de 4.700 que todavía existen, dirigidos por venezolanos, porque no puede ser que haya una red paralela donde sea la dirección cubana quien decida cómo se administra la salud de nuestro país. Aquellos médicos que vienen de Cuba y quieren servir en Venezuela, bienvenidos, siempre y cuando cumplan la legislación y los requisitos que establece la práctica de medicina local. Pero además, planteando la descentralización profunda a gobernaciones, alcaldías y a la comunidad, y buscando una alianza con la medicina privada, Chu. Déjame darte un dato rápido. Una operación de próstata en un hospital público hoy en día te puede estar en los 100.000 bolívares. Con la tecnología de punta en algunos hospitales privados te cuesta en 10.000. Ahí hay que apoyar en la medicina, en la solidaridad y en la tecnología que hay en las clínicas para apoyar también a los hospitales privados, los hospitales públicos, quise decir. Ya en tu respuesta anterior rozaste este aspecto, pero es tan grave que le hacemos esta pregunta a todos los precandidatos. Precandidata, ¿seguirá el sistema de salud venezolano dependiendo de un proveedor privilegiado de medicamentos, insumos y recursos humanos, como lo es en la actualidad el gobierno cubano? Bueno, evidentemente no, porque además la tecnología que existe en Cuba no es una tecnología de la cual podamos sentirnos orgullosos, muy distante de ello. Los médicos venezolanos, además, porque en la práctica de la salud es tanto tecnología como recursos humanos, los médicos venezolanos son respetados, valorados en el mundo entero, al extremo que hoy 8 de cada 10 muchachos que están en último semestre en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela de Medicina, ya tienen ofertas para trabajar en el exterior. Así serán devalorados nuestros médicos y nuestros muchachos, pero que necesitamos que se queden, porque los vamos a remunerar y los vamos a proteger. ¿Sabes cuánto te gana un médico rural? 3.000 bolívares, chubo. ¿Cuánto te gana como sueldo básico un director de un hospital? 4.200. ¿Cómo puedes tú tener allí profesionales que puedan estar seguros, que puedan formarse, que puedan prepararse y que puedan seguir prestando su trabajo en la salud pública? Entonces, evidentemente vamos a fortalecer el servicio de salud pública, pero sobre todo invirtiendo en aquellos recursos humanos, enfermeras, paramédicos, bioanalistas y doctores en todas las especialidades que necesitamos, incorporando también a la medicina integral comunitaria, que no sé si venía por ahí la pregunta, y si viene lo dejo hasta aquí. No te preocupes, que vamos a tener una pregunta específicamente sobre ese tema. Antes vamos a ubicar una pregunta también del público para María Corina Machado sobre el tema de salud. La papeleta que ha extraído María Corina Machado es la número 5, la papeleta número 5, para una pregunta pregrabada sobre el tema de salud para María Corina Machado. Veamos de inmediato el contenido de este interrogante. ¿Cómo van a hacer para, cómo explicarte, enfrentarla a la hora de gripe, de cosas que le están dando muy seguido a los niños y de que muchas madres no tienen para pagar esos medicamentos ni nada? Interesante, porque hay un déficit en el tema de la vacunación, hay un problema serio. Precandidata. Bueno, un drama, porque enfermedades como paludismo, sarampión y fiebre amarilla, muchas de ellas que son prevenibles por vía de vacuna, están apareciendo y estaban prácticamente erradicadas en nuestro país. Pero ella plantea, Betsabe, un elemento fundamental, y nosotros creemos que es absolutamente fundamental construir un seguro popular voluntario, en el cual todo venezolano tenga un seguro en salud básico, que sería gratuito para aquellos que tienen ingresos inferiores a los 3 salarios mínimos. Y a partir de allí empieza a hacerse, en función del sueldo, un pago del gobierno central, del gobierno regional y de la persona. Esto existe en México también, ha sido una revolución, porque están aliados con los 420 hospitales, con la red de ambulatorios y también con posibilidades de acceso a empresas, a clínicas privadas. El seguro lo prestan empresas privadas que compiten por la calidad del servicio.
Precandidata, desarrollará su gobierno, como lo ha propuesto la Academia Nacional de Medicina, estrategias de nivelación académica que doten a los llamados médicos integrales comunitarios de los conocimientos, capacidades y destrezas que caracterizan a los médicos egresados de las universidades autónomas venezolanas? Absolutamente, pero además yo quiero decirles a cada uno de esos médicos que se han graduado en estos sistemas, pero decirles a sus mamás, a sus madres, porque la ilusión, yo como mamá te lo digo, tengo tres jóvenes, 2 estudiantes en universidad y 1 en bachillerato, no hay nada que a uno le dé más orgullo que ver que tu hijo se supera y se forma. Entonces decirles, ellos tienen oportunidades porque además Venezuela nos necesita. Lo necesitamos a cada uno de ellos. Ahora tienen que hacer un trabajo y ellos mismos lo quieren y te lo dicen, responsable, seguro, respetuoso. Y para eso vamos a darle la oportunidad, primero en la red de medicina comunitaria que hay que profundizar. No solamente utilizando la infraestructura de Barrio Adentro, sino aliada también con la medicina privada, apoyándonos en las universidades, en las clínicas, en las rurales, y darle la oportunidad a aquellos muchachos que vienen de este proceso de formación a ir no solamente mejorando sus conocimientos para el ejercicio básico de la medicina, sino para el desarrollo de especialidades en las cuales en Venezuela hay un déficit importantísimo de médicos. Precandidata, precise 3 iniciativas que emprendería un gobierno presidido por usted en los primeros 12 meses de gestión para optimizar la atención primaria en salud. Sin lugar a duda, el proceso de descentralización. Aquí hay que entender que gobernaciones y alcaldías, y yo creo que ahí quiero insistir mucho en la municipalización de los servicios básicos. Es fundamental transferir, como establece la Constitución, estas competencias asociadas a los recursos. En segundo lugar, la incorporación de la comunidad en la gestión de esta red básica y esta red comunitaria. En tercer lugar, tenemos que poner en práctica, lo expliqué antes, el seguro popular voluntario para todos los venezolanos, garantizándole a cada mujer que no tiene que vivir la angustia, como me dicen a mí las madres hoy en día, en cualquier barrio, en cualquier pueblo de este país, la mayor incertidumbre es cuando se te enferma un muchachito, porque sabes que no sabes si vas a poder darle medicinas al enfermo o darle de comer a los sanos. Esto es lo mínimo que como dignidad y de protección a la familia podemos y vamos a darle en pocos meses de protección a cada familia venezolana. Muchísimas gracias, precandidata. Al regreso, el llamado tema de los programas sociales o misiones genera una pregunta básica. ¿Cómo hacer llegar a los venezolanos más pobres el dinero del petróleo, pero para que sean más autónomos, no más dependientes del Estado? ¿Cómo abordará este problema crucial un gobierno presidido por María Corina Machado? Al regreso, la respuesta. Regresamos a Rumbo a las Primarias. Estamos ya en el último segmento de este programa especial con la precandidata María Corina Machado. Vamos al tema de los programas sociales. Veamos de inmediato un micro que nos ubica en antecedentes internacionales, locales y en la situación presente de los llamados programas sociales o misiones sociales. Veamos. En sociedades en las cuales se ha alcanzado un alto grado de bienestar e inclusión social, la pobreza es una realidad que afecta a grupos específicos, a ciertas minorías cuya incorporación al estándar general de calidad de vida se procura a través de programas específicos. Surgieron así en Norteamérica y en otras sociedades programas sociales llamados de discriminación positiva y posteriormente denominados de acción afirmativa. Venezuela también conoció programas sociales como el PAMI, el Programa de Apoyo Materno-Infantil, los multihogares de cuidado diario, el vaso de leche escolar y la beca alimentaria, todos destinados a apoyar a los ciudadanos más necesitados ante los efectos de programas de ajustes económicos. En la actualidad, el tema de los programas sociales es muy diferente. Como lo ha reconocido públicamente el propio presidente de la República, los programas sociales de su gobierno, llamados misiones, surgieron en el año 2004 como respuesta a una necesidad electoral puntual y luego han servido para el desarrollo de una institucionalidad paralela a las instituciones formales del Estado. Precandidata,
Siendo ese el singular reto que plantea el tema de los programas sociales, al país le interesa saber, ¿eliminaría o modificaría un gobierno presidido por María Corina Machado los programas sociales actualmente conocidos como misiones? En primer lugar, tú dijiste algo esencial. La forma de resolver la pobreza, y lo insisto yo cada vez que puedo, es a través del empleo, para que no exista dependencia. Los programas que buscan generar que los pobres sigan siendo pobres para ejercer un chantaje político y social son un crimen. Ahora, hay que reconocer que hay sectores vulnerables, los más débiles, los más excluidos, y para eso tenemos que darle la oportunidad para incorporarlos en esa dinámica para que puedan con sus propios recursos progresar y superarse. ¿Cuáles son esos sectores? En primer lugar, obviamente, las niñas madres, las madres solteras. Y para esas mujeres trabajadoras tiene que existir programas de protección que no se resuelven con 460 bolívares al mes. Chubo, por Dios, eso es un insulto a estas mujeres. ¿Qué necesitamos como madres? La tranquilidad que tú sales a trabajar, tú sabes que tu muchachito va a estar protegido, recibiendo educación, recibiendo valores, recibiendo alimentación y recibiendo por lo menos la salud básica. Estas guarderías comunitarias y estos centros de tareas dirigidas para cuando los muchachos salen de la escuela tienen que ser la prioridad y los podemos instalar en poco tiempo porque funcionan biomicroempresas en los hogares de las propias madres que pueden alojar y proteger a los otros muchachos. Número 2. Los ancianos que no han cotizado nunca o que no han complementado su cotización. Y por esa vía hemos planteado la creación de un seguro de pensión universal básico utilizando fondos petroleros. En la medida que eso se puede ir complementando, claro que sí, con contribuciones, pero es la contribución o el fondo solidario vía parecido a lo que existe en Chile. Y en tercer lugar tengo que mencionar en los jóvenes, tanto los jóvenes que están atrapados por las bandas como aquellos que quieren trabajar o quieren estudiar y no tienen oportunidades, y la posibilidad de capacitarlos rápidamente e incentivos para el primer empleo es fundamental. Precandidata, usted ya refirió, ya rozó el tema de la vinculación de la política social con la política clientelar o el control político de la población. En ese sentido, ¿qué garantías puede dar un gobierno presidido por María Corina Machado de no utilizar la política social como herramienta clientelar y proselitista? Mi palabra, mi absoluta palabra, y el hecho que yo soy madre de 3 hijos y quiero que vivan como los tuyos, en un país de oportunidad, de respeto, de solidaridad, de esperanza, de emprendimiento, donde la familia y los valores sea lo esencial, donde además tenemos la oportunidad de hacer una ruptura profunda con el pasado y con el presente. Que las políticas sociales nunca más se utilicen como un mecanismo de chantaje, como un mecanismo de que yo te doy a cambio de que tú me das tu favoritismo y por lo tanto tu dignidad. Eso es algo inadmisible. Si estamos hablando de valores, el primero que tiene que dar el ejemplo, la primera que tiene que ser una servidora pública sería yo como presidente de todos los venezolanos. Y decirle en particular a aquellos empleados públicos que nunca jamás nadie los obligará a vestirse de un color, asistir a un evento al que no quieren participar, firmar un documento en el cual no comparten esas convicciones. Eso es humillante y eso se va a acabar. Gracias, precandidata. Seleccione, por favor, una interrogante que el público le va a hacer, esta vez a través de la red social Twitter. Veamos, la precandidata seleccionó la papeleta número 5. Esta interrogante, repito, fue realizada a través de la red social Twitter. Veamos de inmediato la pregunta formulada por Tania G, @TaniaG25. Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y ahora otra misión se sienten agradecidos. ¿Mantendrán y mejorarán este sistema de pensión? En efecto, en estos 13 años se ha duplicado el número de pensionados y eso es importante. Pero ¿cuánto cobran por pensión? ¿Cómo viven el cobro de esas pensiones? Yo lo veo y lo vivo y lo hablo en todos los rincones de Venezuela. La situación humillante de nuestros ancianos que pasan sol, agua, a veces con los nietecitos de los brazos, haciendo colas eternas para cobrar una misión miserable. Ahora yo le digo, ¿dónde está el dinero precisamente que han ahorrado tantos venezolanos por el sistema de pensiones y el sistema de seguridad en Venezuela? ¿Dónde está? Eso está a la luz pública. Usted
¿Usted conoce cuánto le toca a usted? ¿O deberíamos ya tener el sistema de cuentas individualizadas como estableció la reforma, que nunca se puso en práctica? Eso es lo que tenemos que hacer, que cada persona que cotiza tenga su propia cuenta de capitalización, sepa cuánto lleva y además tenga la posibilidad de invertirla como quiere. Eso sí es valor, poder y respeto al ciudadano. Precandidata, ¿cómo haría un gobierno presidido por usted para que el dinero del petróleo llegue efectivamente a todos los venezolanos y especialmente a los más necesitados para hacerlos más autónomos y no más dependientes del petroestado? Bueno, lo primero es que le va a llegar a los venezolanos y no a otros países, porque no hay derecho que en Venezuela estemos regalando ambulancias, hospitales, plantas eléctricas y todo tipo de equipos en otros países con las necesidades dramáticas que está viviendo nuestro país. En segundo lugar, es la esencia de mi planteamiento. Es decir, ¿cómo podemos invertir los recursos de la política social para darte a ti educación, fortalezas, oportunidades, capacidades para que puedas valerte por ti mismo? Para que cada venezolano sepa que puede surgir un recurso. Y eso es respeto y dignidad humana. Yo no es generar dependencia porque entonces así yo te puedo controlar. Aquellos que están más necesitados, en situaciones extremas, por supuesto que necesitan medidas de emergencias para darle esa capacidad de insertarse y después surgir y cortar el ciclo de la pobreza. Pero nadie va a sacar de la pobreza a una persona que no haya tomado primero su decisión de dejar de ser pobre. Y eso es lo fundamental, la responsabilidad de cada individuo. Precandidata, explique por favor cuáles serían 3 prioridades en la política social de su gobierno y cómo articulará, esto es muy importante, cómo articulará esa política social, esas prioridades con la política económica. Bueno, en primer lugar, yo tengo que nuevamente regresar al tema de la madre trabajadora. Estamos hablando de más de 140.000 niñas madres, Chugo, cada año. El 60% vuelven a salir embarazadas al cabo de un año. ¿Qué va a ser de ellas? ¿Qué va a ser de estos niños? Tenemos que poner programas inmediatamente de emergencia en práctica para atender a estos muchachos y para darle a estas niñas la posibilidad de formarse, de valorarse psicológicamente y también profesionalmente. En segundo lugar, el tema de los ancianos desprotegidos, lo mencioné antes, pero es inadmisible que veamos personas que no tienen ninguna capacidad de protección, que no tengan un techo, que no tengan una familia. Y en tercer lugar, yo regreso al tema del emprendimiento y la economía informal. 6.000 venezolanos que viven en la economía informal, a los cuales tenemos que darle la oportunidad de formalizar a través del crédito responsable, a través de la facilidad jurídica y a través de la capacidad técnica para convertirse en microempresarios. Es el segmento final del programa. Yo quisiera, precandidata, que usted en 2 minutos nos dibujara lo que es su visión de la sociedad venezolana deseable, querible, posible. Mira, Chu, tú sabes que muchas personas, incluyéndote a ti, me han preguntado por qué yo quiero ser presidente. Y yo le quiero decir a los venezolanos que nosotros tenemos la experiencia, los recursos, pero sobre todo tengo la convicción para detener este régimen y esta destrucción que se ha planteado en Venezuela. El nivel de incertidumbre, de angustia en que vivimos los venezolanos, y no es solamente por la amenaza física, es la angustia a la escasez, a la inflación, a perder tu empleo, a que no exista futuro, a que no tengas cómo darle salud a tus hijos, a que puedas perder el esfuerzo de tu trabajo, ya sea tu negocio o tu casa. Eso tiene que detenerse. Y frente a este horror de la destrucción, del emprendimiento, de la propiedad, de la solidaridad y la convivencia en un país, hemos planteado a Venezuela la otra cara, lo que nunca hemos tenido, la Venezuela que todos llevamos por dentro y que nunca hemos logrado, pero que nos merecemos. Y la Gran Alianza Nacional plantea el capitalismo popular, en el cual estos valores de solidaridad, de respeto, de cariño, de amor, de protección, que somos los venezolanos, porque somos gente buena, decente y trabajadora, pueda materializarse desde el servicio público y la presidencia de la República. Vamos a generar empleo, vamos a generar inversiones, vamos a generar confianza y vamos a tener esa Venezuela que deje atrás este horror y esta destrucción de estos años, pero que le abra los brazos a todos los venezolanos por igual.
Por eso yo quiero servir a mi país y por eso soy tan optimista, porque confío en cada uno de los venezolanos, jóvenes, trabajadores y sobre todo en nuestras mujeres. María Corina, muchísimas gracias. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. A ti. Bueno, ustedes escucharon ideas, conceptos, propuestas para la construcción del país querible, del país posible, del país que nos merecemos todos los venezolanos. Mi nombre es Jesús Torrealba, esto es Rumbo a las Primarias.